Hola, nosotras somos Mariana Estopiñán, Laura Ocanto, Yael Sima, Valerie Tirado y mi persona Scarlett Karan, estudiantes de la Universidad Metropolitana, y les venimos a enseñar el modelo curricular de Hilda Taba. Hilda Taba nació el 7 de diciembre de 1902 en el suroeste de Estonia. En 1921, tras diplomarse en el Colegio de Niñas de Boru, decidió convertirse en maestra de escuela. El mismo año se graduó como maestra de primaria en el Seminario Didáctico de Tartu. Al año siguiente se especializó en Historia y Educación. Durante sus estudios de maestría en Estados Unidos empezó a visitar escuelas de educación activa y se interesó en el funcionamiento del Plan Dalton. Lo que más le atraía de dicho enfoque educativo era su carácter flexible, innovador y centrado en el niño. A partir de 1927 realizó un doctorado de filosofía educativa, donde conoció diversos científicos norteamericanos, y uno de los que ejerció mayor influencia en su vida fue John Dewey, uno de los iniciadores del movimiento de educación activa. Durante su trabajo en Estados Unidos, Taba conoció a Tyler, al cual le asombraba su dedicación científica y su comprensión de los procesos educativos. Tyler la contrató para formar parte del equipo de la Universidad de Ohio como coordinadora de del currículum del área social. Una de las obras que mayor importancia tuvo en la vida de Hilda Taba fue el Curriculum Development Theory and Practice. Hilda partía de la idea de que el currículum se estructuraba en tres partes. La primera, estudio de las fuentes que alimentan las ideas y los criterios para las decisiones del currículum. Esta se subdividía en 7 pasos, los cuales deberían de ser realizados de forma ordenada. El primero, el diagnóstico de necesidades. Este se refiere a la exploración concreta de la institución y su entorno. El segundo, formulación de objetos. Esta segunda forma involucra conceptos y proposiciones que deben derivarse del marco teórico. Un ejemplo es cómo Piaget formuló la teoría de que el desarrollo psicológico es un proceso independiente del aprendizaje y es necesario para desarrollar las estructuras cognitivas adecuadas antes de poder realizar determinados aprendizajes. El tercero, la selección del contenido. Primero se debe realizar un análisis de necesidades teniendo en cuenta características de los alumnos, contexto socioeconómico y cultural, finalidades educativas del centro, estructura de las áreas, etc. El cuarto, la organización del contenido. Este se refiere a los conocimientos que el docente quiere que sus estudiantes asimilen. Por cada objetivo se necesita conocimientos de distintas disciplinas. El quinto, selección de las actividades de aprendizaje. Estas actividades se producen en un contexto determinado, en términos del ambiente en el que se desarrolla, los enfoques pedagógicos adoptados, entre otros. Por ejemplo, estas actividades son las que normalmente pueden estar incluidas dentro de nuestras planificaciones cuando deseamos cumplir algún resultado de aprendizaje. El sexto, que es la organización de las actividades de aprendizaje, el contenido debe estar organizado de manera tal que las dimensiones de la investigación se hallan en un orden secuencial, de acuerdo con una factible secuencia de aprendizaje. Séptimo, determinación de lo que se va a evaluar y de las maneras y medios para hacerlo. Se debe explicitar si se van a evaluar los resultados, los procesos, los propuestos o lo incidental. En la segunda parte, división, tenemos los planes para la evaluación. Esto lo podemos realizar basándonos en diversas preguntas, tales como qué se evaluará, cuándo se evaluará, cómo se evaluará. El currículum proporciona experiencias para que todos los estudiantes alcancen sus objetivos de manera independiente. La tercera parte de esta división se refiere a la estructura conceptual de la elaboración de un currículum. Esto se debe realizar de la mano junto con las exigencias y las necesidades de la cultura, el crecimiento y el desarrollo de la niñez, los principios del aprendizaje, las ideas fundamentales en las distintas materias del contenido, entre otros. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de la niñez en cuanto al desarrollo social, emocional, físico, cognitivo, entre otros. Aquí tenemos los fundamentos sociales. Estos fundamentos se basan en el análisis de la cultura y la reconsideración de las funciones de la escuela y la relación entre ellas como institución social y su currículo. La misma se puede ver
dividida en tres factores: la transmisión de la cultura, la socialización del individuo y, por tercero, la estructura de la sociedad. Por ejemplo, nuestro currículum de educación inicial en los fundamentos habla de la concepción de la niña y el niño de 0 a 6 años y su entorno social y cultural. En el currículum, el entorno social y cultural es fundamental para el desarrollo infantil, y en ese entorno se concibe al niño y a la niña como seres humanos, los cuales tienen su propio ritmo y su estilo de desarrollo y aprendizaje. Esto lo podemos encontrar en la página 22 de nuestro currículum. Ahora, las teorías de aprendizaje. La teoría conductista. Esta fundamenta el aprendizaje a través del conocimiento clásico y operativo. Esta teoría se basa en la enseñanza poco a poco. Define un currículum denominado por un contenido específico del cual se aprende de forma mecánica y memorística. Por ejemplo, el aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes de los cuales se pueda interactuar. La segunda, la teoría de campo. El aprendizaje se da como un cambio en la estructura cognitiva y un proceso activo de selección y organización del contenido y la manera como va a ser enseñado. Va más allá que el conductismo, es una interacción activa. Esta teoría es únicamente social. El individuo debe de actuar en relación con otros para poder aprender. Un ejemplo es cuando los niños están en el parque y un niño se quiere subir a un tobogán pero no logra o le da miedo porque cuando se esté subiendo por las escaleras se puede caer. Entonces él ve como el compañero adelante aplica una serie de estrategias para poder lograr subirse con cuidado y que no se caiga. Entonces él aprende a lo que ve del otro niño y puede lograr realizar su objetivo, que es lanzarse por el tobogán. La tercera teoría del aprendizaje, que es la teoría de la disciplina mental. La mente contiene todos los atributos y la tarea de la educación es hacerlo progresar para adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, nuestro modo de pensar según nuestras motivaciones. Se establecen dos niveles. El primero, requerimientos de la sociedad y el individuo en la escuela. Es aquel que se refiere a la base para la elaboración del currículo relacionado con los requerimientos de la sociedad y el individuo. Para lograr este nivel, el currículo se debe fundamentar en las funciones de la escuela, en la sociedad y la cultura, los procesos de desarrollo y aprendizaje del alumno y la naturaleza del conocimiento, que sería el diagnóstico de las necesidades. Su segundo nivel serían los elementos y fases para elaborar y desarrollar el currículo. Este establece que los elementos principales en el desarrollo del currículo serían diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenido, organización del contenido, selección de experiencias de aprendizaje, determinación de lo que hay que evaluar y de las formas y medios para hacerlo. La propuesta por Hilda Taba tiene un enfoque sistemático, ordenado y estructurado que se orienta hacia las elaboraciones de los programas educativos tomando en cuenta la cultura y las necesidades de la sociedad. El aprendizaje se define como la manera en la cual un individuo adquiere sus conductas estandarizadas. Las transferencias del aprendizaje se basan en que todo lo aprendido en la escuela sea utilizado en la vida del individuo y el estudiante debe desarrollar sus propios conocimientos partiendo de sus ideas a través de las cuales ellos pueden generalizar y sacar conclusiones, ya que el fin de la educación es producir un máximo de transferencia. El aprendizaje social y cultural. La capacidad de aprender es limitada por las experiencias culturales. La familia es el principal agente socializador. El entorno familiar impone un estilo de vida común. El proceso de aprendizaje es social y el aprendizaje es un proceso de satisfacción de necesidades, búsquedas de objetos y reducción de tensiones. Como ya lo mencioné, la conducta humana es aprendida. El aprendizaje se produce por un impacto de ambiente social y por los controles sobre el ejercidos para modificar la conducta.
Los procesos de aprendizaje son sociales. Las tendencias innatas de un individuo son modificadas, suprimidas o alentadas de acuerdo a las exigencias sociales que lo rodean para producir medios estandarizados, para satisfacer así sus necesidades primarias. Los individuos aprenden la cultura de varias maneras, cosas que se le enseñan directamente, lo que sería correcto o incorrecto cuando sus papás los regañan por hacer algo y explicándole el por qué esto es incorrecto. Otro aprendizaje se deducen como las normas morales y otros se aprenden por imitación como el lenguaje. Los psicólogos sociales dicen que el aprendizaje es un proceso de satisfacción de necesidades, búsqueda de objetos y reducción de tensiones. Es importante que la persona tenga un impulso y un motivo para aprender, ya que estos nacen por las necesidades básicas como necesidad de alimento y afecto o por necesidades secundarias tales como la búsqueda de condición social. Por supuesto, el primer agente del aprendizaje es la familia, ya que aquí aprenden todo lo que es la base de todas sus experiencias, que en un futuro reforzará con otros agentes tales como la escuela. Este aprendizaje es fundamental, tal como lo dice Erik Erikson. Padres sanos en un ambiente saludable son los primeros requisitos para una personalidad saludable. Las diferencias del aprendizaje social en que cada individuo es diferente, tanto en la cultura, sociedad y familia, y esto es lo que hace que el mundo haya personas con diferentes personalidades. Podemos ver esto reflejado cuando un niño de bajos recursos expresa sus sentimientos en una aptitud defensiva, ya que lo que han vivido lo lleva a esto. Otro punto puede ser la puntualidad, pulcritud y orden, si lo comparamos con un niño de mayor recurso, se verá la diferencia, ya que las familias de bajos recursos no le dan tanta importancia a estos puntos. La potencialidad para el aprendizaje debe desarrollarse en cada individuo, ya que el hombre es la suma total de potencial. La creatividad es una de ellas y pocos los colegios la desarrollan, siendo esto una fuente para resolver los conflictos y encierra una originalidad y capacidad para reconstruir problemas y solucionarlos. Los que elaboran el currículo deben tener en cuenta esto, ya que es una manera diferente y muy eficaz de obtener el conocimiento. El hombre es la suma total del potencial, debe desarrollarse en cada individuo y las relaciones de grupos en aula son factores que afectan directamente a la adquisición del aprendizaje. Y por último, la naturaleza del aprendizaje. Existe una relación entre el contenido y procesos mentales. Cada asignatura interviene y contribuye a la evolución intelectual equilibrada. Cada rama del conocimiento tiene una reserva de información adquirida y una estrategia para adquirirlas. Las críticas de la educación se deben a esto, ya que quitar o poner un contenido dentro de una materia puede producir una grieta en el camino. La integración de los conocimientos es lo que va a permitir actuar o determinar situaciones. Se supone que cada disciplina realiza una contribución única y la integración de los diferentes materiales porque de esta manera se expone al estudiante de métodos comparativos de pensamiento, se enfrenta a la necesidad de emplear diferentes tipos de lógica y niveles de abstracción y se le exige aplicar el conocimiento de manera diversificada. En cuanto a los objetivos de la educación, específicamente sus funciones, tenemos proporcionar una orientación para la tarea principal de los programas educacionales. En este nivel tenemos dos clases de objetivos, los que describen los resultados generales y los más específicos que tienen que ver con las conductas de una unidad, tema, curso o programa. Se desea hacer una similitud con el currículo de educación inicial de Venezuela. Tenemos que las áreas de aprendizaje tienen componentes y estos componentes poseen objetivos. Los objetivos del currículo de educación inicial son enunciados generales que si realizamos la similitud podemos ver que describen un posible resultado general. Cuando nos encontramos con los aprendizajes esperados, tenemos objetivos mucho más específicos y particulares con respecto a lo que se espera que el niño realice, sabiendo que de los objetivos generales que se consideran fines, se desprenden los objetivos más específicos. En cuanto a la selección del contenido y las experiencias, tenemos que el contenido
si realizamos otra similitud con el currículo de educación inicial, se puede considerar un componente en este currículo. Los componentes son elementos que se trabajan y profundizan para lograr un aprendizaje y desarrollo. Ciertamente es lo que se propone con respecto a la selección del contenido y las experiencias, que más adelante va a ser explicado con detalle. Proporcionar criterios sobre qué es lo que debe enseñarse y cómo hacerlo. Básicamente, se deben establecer criterios sobre el contenido a enseñar, y la manera en cómo hacerlo es la misma planificación de actividades, experiencias y estrategias que podemos encontrar a su vez en nuestro currículo de educación inicial en los capítulos finales, donde se plantean diversas propuestas, de cierta manera, para llevar a cabo los aprendizajes. Principios para orientar la formulación de objetivos. Se poseen dos razones fundamentales. Los objetivos deben servir para el desarrollo del currículo y su evaluación, sabiendo que el currículo de TABA está fundamentado en lo social, ciertamente en la situación política, económica, social y cultural del país donde se lleve a cabo, donde se aplique este currículo. Es por ello que el desarrollo y evaluación es constante en base a estas situaciones. Establecer las diferencias de los procesos dentro de cualquier campo. Esta especificación doble de objetivos expresa un concepto de rendimiento que relaciona el dominio del contenido con la capacidad intelectual y las reacciones afectivas. Se realiza una breve síntesis de el dominio del contenido, capacidad intelectual y relaciones afectivas, lo que nos da como resultado el rendimiento que se espera de la formulación de estos objetivos. Cuando observamos esta relación, inmediatamente se lleva a las teorías de aprendizaje de las cuales se desprende este currículo de TABA. La teoría conductista, que es básicamente el aprendizaje mecánico y memorístico del contenido, la teoría de campo, que es una transacción entre el contenido y el estudiante, que nos apuntan a un dominio del tema. En cuanto a la capacidad intelectual, tenemos la teoría de la disciplina mental, que ayuda a la mente, su propósito es ayudar a la mente a progresar para obtener nuevos conocimientos. Y en cuanto a las reacciones afectivas, es básicamente el entorno social que el niño posee. Todo esto nos da una suma que es el rendimiento que se espera en base a los objetivos que se formulan. El alcance de los objetivos debe ser lo suficiente amplio como para comprender todos los tipos de resultados de los que la escuela es responsable. Cuando hablamos de todos los tipos de resultados, es haciendo referencia a que cada niño posee un contexto social y cultural diferente. La escuela ciertamente es responsable, según TABA, debido a que en uno de sus niveles fundamenta la función de la escuela con la sociedad y la cultura. Tipos de objetivos. Basándose estos en el aprendizaje social, exigencias de la sociedad y la cultura, tenemos la clasificación de los mismos según los tipos de conducta, como base para la evolución del currículo y la evaluación de la clasificación por contenido. Estos son conocimiento, hechos, ideas y conceptos, pensamiento reflexivo, interpretación de datos, aplicación de hechos y principios, razonamiento lógico, valores y actitudes, sensibilidad
y sentimiento. Finalmente, habilidades. Conseguimos una gran relación entre los tipos de objetivos que plantea TABA y las áreas de aprendizaje que propone el currículo de educación inicial, sabiendo que las áreas son productos de aprendizajes fundamentales que requieren de mediación, ya que es un proceso global e integral. De estas áreas se desprenden componentes, los cuales consideramos, según el currículo de TABA, contenidos que nos ayudan a concebir objetivos generales y a través de estos objetivos generales logramos los objetivos específicos, los cuales fueron comparados con los aprendizajes esperados. El diagnóstico en la elaboración del currículo. El diagnóstico debe ser un elemento constante en el funcionamiento del currículo y la enseñanza. Es el proceso de determinación de los hechos que debe ser tomado en cuenta al tomar decisiones para el currículo. Selección de contenidos y experiencias del currículo. Esta selección es una de las decisiones primordiales al confeccionar el currículo. El currículo consta de el contenido, que brinda elementos para alcanzar objetivos de adquisición de conocimientos, tales como conceptos, ideas y hechos que deben ser aprendidos, y las experiencias de aprendizaje, que son necesarias para el logro de objetivos como el pensamiento, capacidades y actitudes, esas que no se pueden lograr únicamente mediante la selección y organización de contenido. Para la selección es necesario decidir qué materia se incluirá en el programa total. Por ejemplo, matemática, química, expresión plástica, etc. Adoptar decisiones sobre los temas que abarcará cada asignatura y organizar cada materia, según la selección de los conceptos básicos de organización, de las ideas básicas y de hechos específicos. Hay varios aspectos que debemos considerar. La selección racional. Como sabemos, siempre existirá más contenido para abarcar que el que podemos en periodos limitados de tiempo. Por esto, existe la necesidad de establecer prioridades y criterios racionales para determinar qué se debe enseñar, qué materias incluir y qué abarcará cada una de esas materias. De lo contrario, se dificulta preservar la unidad, profundidad y secuencia del aprendizaje. La determinación de criterios. Para lograr un currículo eficaz y productivo, debemos conservar únicamente el contenido y las experiencias de aprendizaje producto de una decantación, al aplicar criterios relevantes. Para la formulación y aplicación de estos, debemos considerar que deben abarcar e integrar los puntos de vista en relación a la escuela en la sociedad, el estudio de las necesidades y las exigencias de la comunidad. Validez y relevancia del contenido. Será válido y significativo mientras refleje el conocimiento científico contemporáneo. Por ejemplo, no podemos enseñar en el siglo XXI conceptos e ideas de siglos anteriores que hayan sido refutados. Compatibilidad con las realidades sociales. El contenido y los resultados que persigue el currículo debe ser coherente con las realidades sociales y culturales de la época. Por ejemplo, en el currículo de educación inicial de 2005, en la página 178, está el componente tecnología y calidad de vida. En ello se encuentra un aprendizaje esperado, utilizar progresivamente la tecnología, y se menciona el uso del VHS. El uso de esta tecnología puede que haya sido coherente con la realidad social y cultural de por lo menos hace una década o dos, pero ya no lo es. Por lo tanto, esto se debería cambiar. La profundidad y el alcance del contenido. El currículo debe tener un equilibrio entre la profundidad y el alcance del contenido a abarcar. Provisiones para alcanzar una amplia gama de objetivos. El currículo debe adoptar medidas para el logro de una amplia serie de objetivos. Accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los estudiantes y adaptación a las necesidades e intereses de los estudiantes tiene que ver con que, para que los niños aprendan, debemos presentar las experiencias de aprendizaje de una manera accesible y adaptada a sus necesidades, que los conduzcan hacia el resultado final. Organización del contenido del currículo y del aprendizaje. La escuela tiene una función especial,
la de ordenar las experiencias de los niños y los adolescentes para que se lleve a cabo el aprendizaje esperado. Se debe organizar para permitir alcanzar los objetivos educacionales. La organización tiene dos contenidos: la organización del contenido y la organización de las experiencias de aprendizaje. Evaluación de los resultados del currículo. En este modelo curricular se tienen varias definiciones, como lo es la educación, que es el proceso que intenta cambiar la conducta de los estudiantes. Estos cambios son constituidos por los objetivos de la educación. La evaluación es el proceso de determinar en qué consisten estos cambios de la conducta de los estudiantes y estimarlos con relación a los valores representados en los objetivos. Se utiliza para descubrir hasta qué punto se logran los objetivos de la educación. Los métodos de la evaluación son todos los medios para obtener evidencia válida con respecto al logro de objetivos. De acuerdo a este modelo curricular, la evaluación es amplia, es decir que va más allá de someter a los estudiantes a test y calificaciones. La evaluación comprende la clarificación de los objetivos, el desarrollo y empleo de maneras de obtener evidencia, los medios para sintetizar e interpretar la evidencia y el empleo de la información obtenida acerca de si los estudiantes progresan o no. La función de la evaluación. La evaluación desempeña funciones especiales, tanto en la escuela como en la elaboración del currículo. Podemos decir que todos los planes y aproximaciones al currículo son hipótesis, cuya eficacia debe ser probada. Allí se observa el papel de la evaluación. La evaluación sirve para controlar la hipótesis sobre la cual se basa el currículo, descubrir los efectos de un programa. Por ejemplo, un programa podría ser efectivo en cuanto al propósito central, pero puede producir subproductos negativos. Proporcionar información acerca de las deficiencias y aciertos del currículo, mediante la determinación de las mismas características en el rendimiento de los estudiantes. Y proporcionar evidencia para asignar, calificar e informar más adecuadamente. Dentro de los criterios para un programa de evaluación conseguimos la compatibilidad de los objetivos, la amplitud de la evaluación, el valor que tiene el diagnóstico, la validez, la unidad del juicio evaluativo y la continuidad de la evaluación. La metodología para planificar una unidad está dentro de otro proceso más amplio denominado diseño curricular. Son 8 pasos para esta metodología. Esos son: 1. Diagnóstico de necesidades. Este paso permite saber con qué herramientas cuenta el alumno, es decir, sus experiencias previas. 2. Formulación de objetivos específicos. En este paso se determinan los medios necesarios para obtener los resultados que se deseen. El paso 3 y 4. Selección y organización del contenido. En este paso se pueden hacer los ajustes necesarios. Pasos 5 y 6. Selección y organización de las experiencias del aprendizaje. Estas experiencias previas pueden ayudar a alcanzar los objetivos. Paso 7. Evaluación. Este paso permite observar si los objetivos están siendo alcanzados por los alumnos. Paso 8. Verificación del equilibrio y la secuencia. Este paso permite mirar los detalles del proceso, es decir, mirar el proceso paso a paso. 3 puntos que no queremos dejar de mencionar es que a través de los fines se pueden obtener objetivos específicos. A diferencia del modelo curricular de Tyler, es que el de TABA es un currículo más ordenado y sistemático. La teoría curricular se basa en las exigencias y necesidades de la cultura y la sociedad. Para finalizar nuestra exposición, queremos resaltar la importancia que se le da a la cultura. En el primer nivel, cuando se explica la importancia de la escuela en la cultura y la sociedad. Estas fueron las fuentes consultadas.